¿Qué tal? Bienvenidos a Cara a Cara. Vamos a hablar hoy de la hipnosis. Ya saben que en este espacio tratamos de abordar con seriedad y con rigor todos los asuntos que planteamos, que les ofrecemos día a día. Algunos temas médicos también han estado presentes en este programa y la hipnosis tiene muchas aplicaciones terapéuticas. Hablamos de una disciplina pues muy experimentada, que tiene cantidad de tratamientos de los que es protagonista en este momento, pero claro, en esto como en otras cosas, pues hay que separar el grano de la paja y quedarse con lo que es serio, con lo que tiene fiabilidad y lo que respalda un profesional. Y vamos a hablar de eso justamente. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que está dejando de fumar a través de la hipnosis, utilizando esos tratamientos, se ha aplicado para eliminar y paliar adicciones, y hay otros muchos de los que vamos a saber hoy en este espacio. Nuestro invitado es psicólogo, lleva muchos años dedicado al tratamiento con hipnosis, es hipnoterapeuta, es presidente fundador además de la Sociedad Española, la Fundación Española de Hipnosis Clínica y Experimental. Está con nosotros hoy Isidro Pérez Hidalgo en Cara a Cara. Bienvenido. Bien hallado, Antonio. Y muchas gracias. Encantado de estar aquí, por supuesto. Bien, digamos que mucha gente se puede quedar sorprendida. Van a hablar de hipnosis y esto es algo, en fin, que lo asociamos con el mundo de la televisión, del espectáculo, del circo. Es decir, hay, ustedes son conscientes, muchísimos tabúes, muchos estereotipos acerca de algo que ahora veremos que es muy serio y que se aplica todos los días en muchos centros hospitalarios también de nuestro país y de todo el mundo. Desde luego que sí, Antonio. Y lo que es interesante que sepamos es que incluso dentro del tema de lo que podía ser la hipnosis de espectáculo, que bueno, que sabemos que a los que nos dedicamos a esto desde una perspectiva clínica, pues no es verdaderamente lo que más nos gusta. La hipnosis de espectáculo no nos suele agradar, pero incluso desde ese punto de vista, quizá también en la hipnosis de espectáculo está habiendo un replanteamiento de posturas. Es decir, se están dando cuenta de que incluso en este contexto hay que regular de alguna manera esa práctica. Es decir, ya no se pueden hacer cosas como las que se hacían antes, cuando se ponía en ridículo a las personas, cuando se abusaba un poco de la credulidad. Y de todas maneras, a este respecto tengo que decir que cuando vemos un espectáculo que parece tan llamativo, la persona que está ahí haciendo esas cosas tan extrañas bajo hipnosis, las hace, desde luego, porque eso no va en contra de su voluntad. Aunque esto parezca extraño, esa persona casi siempre va a tener una característica de exhibicionismo en su personalidad que, bueno, va a hacer que lo mismo haga este número, circense un poco con hipnosis, que otro tipo de cosas. Y entonces, bueno, que esto quede como un punto muy claro, que en la hipnosis, desde luego, no se doblega la voluntad de nadie, ni siquiera en la hipnosis de espectáculo. Claro, porque dentro de esos estereotipos hay mucha gente que piensa, esto es algo muy peligroso, porque claro, te duermen y vete tú a saber si vas a despertar, y además esta especie de mitología a través de las películas, de ciertas novelas baratas, Claro. pueden hacer, el hipnólogo puede hacer que alguien haga daño a una persona o se tire por una ventana, de estas cosas que se han oído siempre y Claro. que tienen poco que ver con lo que hoy es el objeto de este programa. Claro, eso en las películas desde luego queda muy bien. Queda muy bien. En la realidad no sucede. Además, yo siempre digo que los que nos dedicamos a la hipnosis tendríamos en este caso, pues no sé, un Rolls Royce, viviríamos como reyes. No, la verdad que no es esa la cuestión, y que afortunadamente no es esa la cuestión, porque podría ser tremendo. Lo que sí es cierto es que la persona que está bajo hipnosis percibe las cosas como una especie de automatismo. Es como si, bueno, las cosas le sucedieran, lo cual no quiere decir que en un determinado momento, si tú a esa persona le das una sugestión que vaya en contra de su voluntad o de su ética, pues evidentemente se opondrá. Se opondrá o incluso saldrá del trance hipnótico y dirá, no voy a hacer esto. Eso de que el hipnólogo puede apropiarse de la voluntad y de la personalidad de aquella persona que está bajo el efecto de la hipnosis, no es verdad. Eso es falso, Bien, efectivamente. entonces, ¿cómo definiríamos la hipnosis? Pues la verdad que la pregunta no es moco de pavo, Antonio, porque... Por eso lo he puesto la tercera, porque si no, claro, se vaya fogueando. realmente incluso entre los mismos expertos en el tema hay bastantes desacuerdos. Yo creo que sin meternos en una definición excesivamente técnica, podríamos decir que la hipnosis es sobre todo un estado de concentración y de hipersugestionabilidad. ¿Y qué definiríamos como hipersugestionabilidad? Bueno, pues seguramente tendríamos que ir aquí al concepto de sugestión. La sugestión es una idea, una comunicación que provoca en nosotros una respuesta automática.
Es decir, supongamos que yo digo de pronto, te digo algo muy, muy serio, muy dramático, sin darte tiempo a pensar. Y en ese momento tú reaccionas automáticamente a la idea que yo te estoy transmitiendo. Si ese fuera el caso, hablaríamos de sugestión. Pero cuando estamos hablando de la hipnosis nos referimos a un estado de hipersugestionabilidad, es decir, la persona está voluntariamente abierta a toda una serie de comunicaciones que van a pasar un poco al margen de su capacidad analítica. Y eso nos da un camino rápido a veces en la terapéutica. ¿Qué diferencia hay, en líneas generales, entre la hipnosis, la sofrología, la relajación profunda, que se utiliza cada vez más en el deporte, por supuesto en la medicina? Digamos que la relajación en general se refiere a un conjunto de técnicas que en su mayoría se derivan de la hipnosis. Es decir, la cuestión es que la hipnosis ya de siempre pues, ha producido ese cierto respeto, ese cierto miedo, y en un determinado momento pues, se dijo vamos a cambiar este tema de la hipnosis, vamos a hacerlo de alguna manera más digerible y vamos a emplear técnicas que podemos denominar de relajación o de sofrología, vamos a, en definitiva, cambiarle la cara un poco a lo que es la hipnosis. Hay pocas diferencias entre sofrología e hipnosis desde mi punto de vista. Serían más bien, bueno, diferencias un poco ideológicas o un poco prácticas, pero en realidad creo que hablaríamos del mismo fenómeno. En cuanto a la relajación, podríamos decir que la hipnosis llega en general más lejos que la relajación, porque en la hipnosis además vamos a trabajar con sugestiones y por tanto vamos a cambiar de alguna manera, y repito, con la voluntad del paciente, vamos a hacer una serie de cambios en su estado de ánimo o en su memoria o en su funcionamiento psicofisiológico o en su conducta. Entonces llegamos más allá que en la mera relajación. En la relajación nos quedamos muy a gusto, pero nos quedamos nada más que en eso. Mientras que en la hipnosis estamos reprogramando de alguna manera toda una serie de factores. ¿Conecta con el subconsciente de la persona, la hipnosis? Sí, también sobre esto puede haber opiniones, porque la ciencia es así. Hay también diferencia de opiniones entre unos que piensan que el subconsciente como tal pues prácticamente no existe, otros que piensan que es una entidad o un nivel de la conciencia más importante. En mi opinión personal, sí. Cuando estamos trabajando con hipnosis llegamos a una parte que podríamos llamar subconsciente, que podríamos llamar de funcionamiento automático. ¿Se sigue utilizando esto del péndulo o mire fijamente un objeto para inducir la hipnosis? En algunos casos sí, pero sobre todo cuando queremos aprovechar las expectativas que el paciente trae. A veces el paciente espera eso, ¿y por qué no? Es una de las muchas formas en que podemos hacerlo. ¿Cuál es la forma habitual de inducir la hipnosis? Hay diferentes formas, pero digamos que seguramente la palabra es realmente lo más importante, y eso lo sabes por tu propia experiencia, desde luego, porque tú eres un gran sugestionador, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, desde luego, pero la palabra es lo que realmente va produciendo en nosotros esa serie de cambios cuando contamos con la concentración que nos proporciona la hipnosis. ¿Con ojos cerrados? A veces empezamos con ojos abiertos, otras con ojos cerrados. Hay muchas formas distintas de inducir la hipnosis y tenemos que intentar adaptarnos un poco a las características individuales del paciente. Claro, y me imagino que habrá gente que sea refractaria a la hipnosis, a la que cueste o sea imposible provocarle ese estado, y gente que entra en hipnosis pues casi en segundos, ¿no? Hay una variación enorme, efectivamente, hay una variación enorme entre unas personas y otras, y bueno, algunas personas, si su grado de resistencia o su poca sugestionabilidad es muy acentuada, pues incluso le podemos proponer sencillamente trabajar con otra técnica, porque en psicología, bueno, pues afortunadamente contamos con muchas técnicas diferentes. Digamos que es una herramienta más de la psicología, exacto, de la psiquiatría, que se utiliza además, además especialmente en la clínica, para problemas. Ahora hablaremos de sus aplicaciones terapéuticas. La diferencia entre hipnotizador, que es, digamos, lo que antes nos referíamos, ¿no?, el espectáculo, y el hipnoterapeuta, el hipnólogo, el especialista, pues queda bastante reflejada ahí.